Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cápsulas Detox. La cápsula del día de hoy es sobre el versículo de Juan 14:2 que dice, la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿A qué se refiere esto realmente? Antes de analizar, vamos a leer tantito rápidamente el pasaje. Juan 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es un pasaje en el cual se ha interpretado eh, el segundo versículo de una manera incorrecta. ¿Por qué entender que Cristo va a preparar cuartos en la casa de Dios para nosotros es incorrecto? Esa es una de las creencias en círculos cristianos, en iglesias, en escuelas dominicales y aún y muchas veces en escuelas bíblicas de vacaciones, donde se utiliza este concepto y está totalmente incorrecto. Teológicamente es incorrecto, pero es correcto porque no es lo que el texto dice, no es cristocéntrico. ¿Ok? Teológicamente no se está interpretando correctamente de esa manera. Así que, ¿a qué casa del Padre se refiere entonces el pasaje? ¿A qué se refiere con moradas? Sería la pregunta. Porque al interpretar el versículo de esa manera, tiene un, un sesgo también de tipo pietista porque lo está aplicando para la persona y no está viendo desde el punto de vista cristocéntrico, que a final de cuentas va a llegar al creyente, ciertamente, pero totalmente es diferente a lo como se estaría observando. Cuando dice, voy a preparar lugar para vosotros, se refiere a un lugar en el cielo donde uno va después de morir. Es otro concepto equivocado. Muchas personas están con la mentalidad de que el fin del cristiano es ir al cielo y el fin del cristiano no es ir al cielo. El fin del cristiano es el reino consumado, totalmente diferente, con un cuerpo glorificado. No es estar en el alma, en el cielo, no, eso nada más es estar, cuando el cristiano muere, el alma va a la presencia de Dios, pero espera para el juicio final en el cual vamos a ser resucitados y todo creyente será resucitado también y tendremos un cuerpo glorificado. Pero si fuera de esta manera, pensarlo así, que después de ir a morir, vamos acá, ¿qué relación entonces tendría esto con los capítulos anteriores y el que le sigue? Pues especialmente con el capítulo 13 y el capítulo 15. Si yo interpreto de esa manera, no hay relación con los demás versículos, los demás capítulos. Entonces, mi interpretación, ahí la estoy también viendo de otra manera, que se equivoca, sería equivocada. Si yo lo pienso que va a ser casas para cuando la persona muera, va a ir y va a estar allá viviendo. No es correcto esa cuestión. Entonces, veo nuevamente el versículo 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Subrayo y puntualizo casa y moradas. Y si vemos en Juan, en el mismo Evangelio de Juan, vemos cómo Juan escribe en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Entonces, habitar lo va a estar relacionado a moradas. Dice, entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Ahora, es un lenguaje de Antiguo Testamento. Básicamente vamos a ver que casa, habitar o habita es igual en donde Dios está. A través de la Biblia, donde Dios está, es ahí, va a ser el lugar del templo, porque es ahí donde está reunido para bendecir al creyente en esto. Eso lo podemos ver un poco y vemos este concepto de templo.
El primer templo, teológicamente hablando, se tiene en el jardín del Edén, que es esa parte del Edén en el cual Dios escoge como si fuera la sucursal del cielo en la tierra. Es el punto de intersección donde se toca el cielo y la tierra. Ambos fueron hechos por Dios. El cielo y la tierra son creación de Dios. Es otro concepto también importante ver, y a lo mejor en alguna otra cápsula veremos un poco más de cielo y tierra, pero es el primero, es el jardín. Después vamos a ver, ahorita lo vamos a desglosar un poco más, que pasa a ser el tabernáculo de reunión, y es de reunión porque ahí les dice que se juntan para que los pueda bendecir. Vean que es totalmente de contrario cuando las otras religiones se hacían todos estos altares para que ofrecer a Dios. No, esto es al revés, Dios al hombre. ¿Ok? Es para que Dios bendiga a la persona, al pueblo. Y después va a cambiar al tabernáculo, a que estaba móvil, y después cambia al templo. Y finalmente vamos a ver que el templo ahora se hace el cuerpo de Cristo, y el creyente o los creyentes de todos los tiempos, ahora y especial nuevamente nosotros aquí, tenemos al ser creyentes el Espíritu Santo, que es por eso somos templo del Espíritu Santo y pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es el templo, o si lo queremos ver, la casa del Padre. Todo esto, templo, va a ser donde habita Dios. Por lo tanto, va a ser la casa del Padre. Y al final veremos que la casa del Padre va a ser el cuerpo de Cristo. Entonces, iniciamos en el Jardín del Edén. El Jardín del Edén, como había comentado, es el lugar donde Dios está para bendecir a Adán y Eva. Y esto, por lo tanto, lo hace el templo. Es el primer templo, ¿ok? Es el Jardín del Edén que vemos de manera ahorita gráfica aquí, una cuestión de arte para poder entender que estoy hablando de este jardín como templo. Y después vemos el tabernáculo de reunión del altar. Ok, vemos en Éxodo 29, inmediatamente después, dice, y santificar el tabernáculo de reunión y el altar. Vean, tabernáculo de reunión y altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes y habitaré. Observen que desde el Antiguo Testamento usa este lenguaje. Juan está utilizando el mismo lenguaje. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Importante ver este versículo. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Entonces, más vamos caminando en el tiempo, en la historia, y después se empieza y da a Dios todas las instrucciones para que se haga el tabernáculo. Y tenemos aquí el lugar santísimo, el área y también el lugar santo y todo lo que está antes en el atrio donde va la preparación. Todo este tabernáculo más, una cuestión más teológico, y se ve que es parte del Evangelio del Antiguo Testamento. Es un concepto que hay que entenderlo después, a lo mejor en otra cápsula, pero sería también todo lo que se tendría que hacer. Es por eso cuando Jesucristo muere en la cruz, se rompe el velo, ya no hay nada. Él entra como nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, al igual que el que entraba aquí y hacía todas este tipo de actos para purificar y entrar una vez al año al lugar santísimo y aventar la sangre sobre el propiciatorio que apunta a la sangre de Cristo con ahí con los dos serafines viendo hacia esa parte donde cae la sangre. Muy bien, después camina el tiempo y se hace el templo ya fijo y vuelve a ser la casa de Dios, del Padre. Es el templo. Tiene los mismos tipos de secciones, pero ya está fijo. ¿Ok? Este será el templo de Dios, donde estaba, donde se hacían todos los sacrificios, se hacía exactamente igual, pero se hace ya, este es un lugar físico como tal de edificio. Lo que era una carpa, ya después crece en edificio. Después el templo se va a hacer igual al cuerpo de Cristo en la crucifixión. Lo vemos Juan de la misma manera diciendo en el versículo 19 al 21.
Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Vean que desde cómo, cómo este cambio, ¿no? De una cuestión física, de un edificio, ahora apunta al cuerpo de Cristo. Es decir, en él estamos ahora viendo como Juan, este es mismo Juan, lo que está aquí hablando en capítulo 2 y estamos viendo el capítulo 14, pero estamos hablando de Cristo. Por eso es totalmente absurdo e incorrecto teológicamente hablando, ver lo que es una cuestión de tipo de edificio físico y peor aún pensar que cuando el creyente muere va a ir a habitar ese lugar. No, no es así. También quiero que veamos que esto también se ve profetizado desde Isaías en el 17-19, donde dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, esta parte de Emmanuel, hasta ahí básicamente no me va a dar este versículo mucho, pero en Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá, vean, de antiguo al nuevo, ¿no? Utiliza exactamente lo mismo. Todas estas personas tenían el Antiguo Testamento en la mente. He aquí una virgen concebirá y dará a la luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, igual que en Isaías, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, cuando Jesucristo viene, se hace carne, Dios se hace carne, habita en nosotros y es por eso que Él es ahora el templo, porque Dios está ahí en el Hijo, ¿verdad? El Hijo, Dios Hijo, está ahí. Entonces, eso es importante por lo que decía, porque todas estas personas tenían el Antiguo Testamento. Nosotros no tenemos el Antiguo Testamento ya ahorita en la cabeza. Yo hablo en la cabeza. La gente no lee el Antiguo Testamento, por eso no lo tiene en su cabeza. Pero a medida que alguien va leyendo más y más Antiguo Testamento, todos estos tipos de versículos y de pasajes viven nuevamente, si lo queremos ver así. Nos da muchísima más información. Entonces, ¿cómo va en Cristo a preparar entonces moradas? Lo va a hacer por medio de la crucifixión y la resurrección y está preparándose en estos capítulos, en el capítulo 14. En el 13 empieza 14 y en el 15. Entonces, 100% ahora va a empezar a hacer ya sentido lo que estamos hablando. ¿Cómo va a preparar Cristo las moradas? Porque es el que dice que lo va a preparar, pero lo prepara por medio de su crucifixión, de su muerte y resurrección. Así que cuando Jesucristo ya después resucita, está un tiempo ahí y después asciende. Cuando asciende, vemos en Hechos, en el día del Pentecostés, que el Espíritu Santo entonces viene y se da a todos los que están ahí. Y en Juan 14, en el mismo capítulo, vean otra vez la misma línea del capítulo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Vean, esto se da en Hechos. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ya viene el derramamiento del Espíritu Santo a todos los que están ahí, pues ya lo está ahorita prometiendo. ¿Por qué los está prometiendo? Porque ahorita los apóstoles están temerosos, porque Él se va a ir. ¿Ok? Pero no saben dónde se va a ir, pero él hablaba de la cruz, ¿ok? Él va a venir y todavía tenía que venir. Aquí la cuestión de lo que lo van a aprender, lo van a enjuiciar, lo van a crucificar y después va a resucitar. Ahora, después cuando viene, lo que comentaba ahorita en Hechos, el creyente, ahora cuando hay el derramamiento del Espíritu Santo y cuando una persona es regenerada, no que diga la oración que acepto a Cristo mi Salvador, eso no es bíblico, pero cuando es regenerada por medio del Evangelio, entonces el Espíritu Santo habita en la persona, en el creyente.
Y ahora sí, vemos como Pablo en 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y por qué es templo de Dios? Porque está ahí. Ahora Dios, Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso todo creyente tiene el Espíritu Santo. Todos. Cuando la persona es regenerada, y observen que no utilizo que hagan una oración y aceptando a Cristo como Señor y Salvador, no es bíblico. Lamentablemente es lo que esto se enseña, pero si lo vemos en ninguna parte en la Biblia aparece. Después vemos también en 1 Corintios 6:16 en la segunda parte, por eso le pongo B, dice, porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos. Vean, habitar, andar entre ellos. Emanuel, habitar. Entonces, es el mismo lenguaje. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto lo estamos viendo en Éxodo. Vean las ligas, la conexión que existe entre Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, es la iglesia la, el, todos los creyentes, porque los que han sido y los que están aquí, porque están llenos del Espíritu, o sea, tiene el Espíritu Santo, no llenos del Espíritu Santo como tal, pero está el Espíritu Santo morando en ellos. Porque es diferente decir llenos del Espíritu. Todo el mundo tiene el mismo Espíritu y la misma cantidad, pero ser lleno es diferente porque es el que entiende, el que tiene más palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo, entonces, el que los va iluminando, revelando y entendiendo y reaccionando de acuerdo a la misma palabra. Pero observen en 1 Corintios capítulo 12:12, dice, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Un solo cuerpo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Vean que sois. Es una declaración de decir sois. Que no lo crea, no importa, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y Efesios, Pablo nuevamente en el versículo 22, capítulo 1, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo. Okay, entonces es por eso que la iglesia ahora es el templo, siendo el cuerpo y la cabeza Cristo. Por eso le pones la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien, así que para terminar, vamos a ver cómo entonces se podría leer bien de esta manera, cristocéntricamente, Juan 14. Lo puse en azul, estas partes adicionales para poder entenderlo un poco más. ¿Ok? Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, esto es, en el templo de mi cuerpo, el cual será destruido y resucitado al tercer día, muchas moradas hay, porque hay morada en todo mi cuerpo. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, es decir, a la cruz, vendré otra vez después de mi resurrección y os tomaré a mí mismo, porque ustedes y otros serán miembros de mi cuerpo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis en mí y en mi Padre por la obra del Espíritu Santo. Así es como se debería de entender por todo lo que hemos estado hablando. Esto sí es cristocéntrico, totalmente. Y vemos qué pasa con los otros capítulos. Rápidamente, capítulo 13 se está yendo y ellos están con cierto temor y dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. ¿Por qué? Porque viene la crucifixión. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Por qué? Porque va a la cruz. Va a cumplir lo que el Padre le encomienda y ellos acordaron desde antes en esta cuestión de pacto de redención. Entonces, el capítulo 14, vean el primero versículo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué les dice eso? Porque están con temor, por eso es que no se turbe vuestro corazón. Capítulo 14, lo del versículo 15 en adelante, si mamáis
guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Por eso somos templo. Y capítulo 15, salta ahora a la vid. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Yo soy la vid y esa es la vid, la que es verdadera, porque en todo el Antiguo Testamento se habla de la vid, pero esa produce uvas amargas. Entonces él viene, todas esas vids, la verdadera, la que hablaba, es soy yo, apunta a Cristo. Entonces es por eso que después dice, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí es el que habita en mí y yo en él está lleno, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Fuera de él, del cuerpo, no podemos hacer nada. Ok, puntos importantes, nada más. Todo creyente mora en Cristo. Eso es ahorita, es una realidad, no es una cosa futura. ¿Ok? No es algo que va a pasar en el futuro. La casa, por lo tanto, que hemos estado comentando, es el cuerpo de Cristo y las moradas son en Cristo. Muy importante entender este tipo de concepto. Así que los invito a todos para que puedan nuevamente escuchar esto y se suscriban al canal de Detox Teológica en YouTube.